Esta cooperativa tiene una gran historia y esta historia está hecha de muchas voces. Diálogos que narran los 60 años de la construcción de Coop Santos. Diálogos desde los orígenes. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Diálogos desde los orígenes, en el marco del 60 aniversario de esta nuestra cooperativa Coop Santos RL. Queremos así tener las voces de personas que han tenido de cerca la experiencia de compartir el desarrollo de la cooperativa desde diferentes posiciones. Una de ellas, Rosa Anita Blanco Mora, que tiene un detalle importantísimo en ella, y es que fue la primera mujer en participar en los cuerpos directivos y llegar a ser presidenta del Consejo de Administración. Rosa Anita, gracias por estar con nosotros en esta edición. Gracias a usted, don Herbert. Es un placer para mí, un gusto poder participar en esta conmemoración del 60 aniversario de Coop Santos. Ya vemos que usted tiene bastante historia que contar, pero antes de que nos relate cómo fue esa llegada al cuerpo directivo y tal, ¿cómo empezó su relación con la cooperativa? Bueno, pues en realidad mi papá fue una de las personas que se interesó por la constitución de la cooperativa. Yo le escuchaba siempre cuando él comentaba de que hablaba sobre cómo se constituyó Coop Santos. Entonces ahí fue como naciendo el interés por conocer sobre la cooperativa. Nosotros no teníamos electricidad, entonces íbamos a la escuela. Los primeros años fueron sin servicio eléctrico. ¿Eso fue aquí en el centro de San Marcos? Eso fue en el centro de San Marcos. Yo siempre he vivido en el centro de San Marcos. Entonces, pues nosotros fue muy emotivo cuando recibimos el servicio, porque como éramos centro de población y fue lo que primero se iluminó, entonces fue maravilloso aquel cambio de estar estudiando con la candelita, con la lamparita, a recibir el servicio eléctrico. Fue un cambio total para nosotros. Siempre los niños tienen en esa inocencia una visión más clara de las cosas que los adultos. Los adultos estamos afectados por muchas cosas. ¿Qué recuerda usted de esa experiencia de niña en las calles de San Marcos, empezando a ver las luces, dónde estaban y cuánto duraban y qué calidad tenían? Esos detalles. Bueno, recuerdo que las luces eran solamente al principio en las casas, ¿verdad? Porque ahí fue donde llegó el servicio eléctrico, unos bombillitos de una luz muy amarilla, era como, no como esas cantidades de luces que vemos ahora, ¿verdad? Una luz amarilla. Entonces en las casas tenían tal vez 4 bombillitas, porque la instalación también la hacía la cooperativa, y entonces tal vez era lo básico, lo que se instalaba, porque a la gente también le daba temor cuánto iba a tener que pagar. Claro. Por ese nuevo servicio. Entonces me imagino que los papás, de ahí, los que pudieron en ese momento poner el servicio, apenas lo básico. Años después ya aparecieron las luces quizás en el parque. Entonces de ahí casi que uno bajaba, desde mi casa al parque son como 400 metros. Entonces todo ese trayecto uno lo hacía a oscuras para llegar al parque a ver cuando ya estaba iluminado. Y con el paso del tiempo, pues se fueron iluminando las calles, pero fue mucho tiempo después. Dígame una cosa, porque yo viví parte de ese proceso, tanto en otra parte de la región, que fue en Vuelta de Jorco de Acerrí y en San Ignacio de Acosta, por ejemplo. Pero, ¿verdad que había que tener mucho cuidado con qué aparatos eléctricos conectaban dentro de la casa? Porque si había 4 bombillos y tal vez alguien con una plancha y ya las cosas podían complicarse. Ah, sí, claro. ¿Verdad que sí? Yo creo que sí, era lo básico, porque en realidad lo que teníamos era el servicio. Electrodomésticos no había nada. La luz, básicamente. La luz, básicamente, porque no sé cuántos años después ya se conectó un televisor. Y la refrigeración, pues muchos años más adelante. Pero sí, si se conectaba la plancha, por ejemplo, entonces se bajaba la iluminación o se apagaba todo.
todo era ¿Y un bombillo en un pasillo para que iluminara el pasillo y la entrada a un cuarto, o entre la cocina y el comedor? Exacto. Para rendir. Para rendir, sí, ¿verdad? para rendir el consumo y el costo, que todo ha sido así. Qué bueno, las nuevas generaciones es bueno que se enteren de eso, sobre todo cuando una cooperativa como esta está cumpliendo 60 años, porque muchos no habrán vivido eso y nacieron con la luz, nacieron con los electrodomésticos, Claro. vivieron con eso y solo cuando de pronto falla algo se preguntan qué pasó aquí. Sí, porque ahora, de ahí uno, si la corriente eléctrica falta, 30 minutos se le hace un mundo y todo el mundo reclama y ya quiere tener el servicio. Claro. Pero en ese tiempo era una bendición encender la luz y ir a encender el bombillito y tener el servicio eléctrico, y ya a las, qué sé yo, digamos 8 de la noche, las 9 lo más tarde, ya todo se apagaba y a dormir. Claro. Bien, ¿y a partir de qué momento se involucra usted un poco más y se acerca a la cooperativa al punto de que llega a participar en una asamblea de delegados? ¿Dónde fue, cuándo empieza esa relación? Bueno, yo recuerdo que yo estando en el colegio como en cuarto año, no sé, por esas cosas de la vida, seguro por influencia de mi papá, yo escuchaba de la cooperativa. Entonces, como mi trayecto al colegio era siempre esta carretera, yo siempre pasaba por el frente de la cooperativa. Entonces, siempre con esa ilusión, no sé, como esa gana de entrar a la cooperativa y conocer, como éramos pocos en la población, yo conocía casi toda la gente que trabajaba en Copesantos. Y me enteré de cursos que daba el Infocop, cursos de educación cooperativa. El Infocop venía y daba esporádicamente ciertos cursos, entonces ya yo me enteré y fui a la cooperativa y empecé a ir a recibir cursos de cooperativismo, y me empecé a entusiasmar con el tema de la cooperativa. Tiempo después, resulta que seguí ahí trabajando, vino la oportunidad de que la secretaria de la Copesantos se casó, entonces tenía un tiempo de incapacidad, más vacaciones que se juntaron, y don Misael me dio la oportunidad de hacer ese periodo del tiempo de la secretaria en el Consejo de Administración, que eran como 4 o 5 meses, un proceso así. Se acercó entonces más directamente. Me acerqué más tema. Directamente, y entonces ya yo empecé a ver cómo era el Consejo de Administración, qué era lo que hacían. Empecé a ir hasta fuera de la zona, empecé a conocer lugares que yo nunca había ido, de Acosta y de Puriscal, porque en ese tiempo las sesiones se hacían como en las comunidades. El consejo iba a las comunidades a sesionar para tener un poco de más relación con la gente. Entonces por ahí empecé a conocer un poco de Copesantos, pero bueno, ya seguía en mi vida profesional, familiar y todo, en ese proceso, pero siempre yo me involucraba de alguna manera, interesada en el tema de la cooperativa. Bien, ¿y cuándo es que la invitan ya a tomar responsabilidades? Bueno, es que en ese momento para ser delegado de Copesantos, ahora los estatutos se reformaron, pero en aquel tiempo, por medio de megáfono, por medio de la iglesia, por los medios que existían, se invitaba a los vecinos a una reunión, digamos, de la comunidad de San Marcos, que es a la que yo pertenezco. Entonces, los que queríamos ir ahí a la reunión, llegábamos y ahí se nombraban los delegados. Y así fue como yo empecé, fui a varias asambleas, pero yo iba y participaba, escuchaba, pero nunca involucrándome, digamos, proponiéndome para algún puesto o algo así. En una de las asambleas, recuerdo en el Liceo de Tarrazú, de ahí yo llegué a la asamblea, pero siempre me llamó la atención porque todos los cuerpos directivos eran solo hombres. Sí. Consejo y comités y todo. Entonces en ese momento de ahí yo dije, ¿por qué las mujeres no pueden participar? Si venimos como delegadas, también podríamos optar por una posición en el consejo. Bueno, como yo pregunté eso, después un señor me dijo, yo la voy a postular, y yo dije, estaría interesante conocer. Y de ahí empecé a involucrarme en el proceso de
de los cuerpos directivos. Pero ¿la propusieron finalmente? Me propusieron y yo no para consejo, sino para comité de vigilancia. Ajá. Yo entré al comité de vigilancia, fue la primera experiencia que tuve. Entré a comité de vigilancia. ¿También la única mujer en el comité o ya había otras? Ya creo que sí, en comité de vigilancia sí había antes alguna mujer, pero yo entré a comité de vigilancia y ahí estuve algún tiempo en comité de vigilancia. Después, eso fue como en el 2000, no, como en el 97, más o menos, 96, año 97, por ahí, yo todavía estaba trabajando. Entonces, después por problemas de salud me retiré, pero luego volvía otra vez a la cooperativa, al consejo, como en el año 2003, por ahí, y ingresé ya otra vez al consejo, pero recuerdo que en el primer consejo que estuve era la tercera vocal. Ajá. Ahí fue. Bueno, pero ya estaba en el consejo. Ya estaba en el cuerpo consejo. Principal. Sí, sí. ¿Y tampoco había mujeres o sí? Éramos dos mujeres en el consejo, pero puestos de vocalía. Okay. Y ahí pasamos tiempos hasta que en el 2009, bueno, ya había tomado un poco de experiencia, seguramente conocimiento, y entonces yo propuse mi nombre para la presidencia del consejo. Y ahí se rompió el tabú. Ahí se rompió el tabú, fue un tanto difícil porque de ahí ninguna mujer había ocupado ese puesto, y pues de ahí recibí el apoyo de algunos compañeros, no de todos, recuerdo que no fueron todos, no puedo decir que fue por mayoría esa ¿Y qué alegato postulación. daban los que se oponían? Uno podría pensar, bueno, es una gran oportunidad de empezar a cambiar las cosas. Pues quizá así como directamente no me lo dijeron, pero sí lo sentí, como que tal vez ellos consideraban que no era capaz de asumir un puesto. Para los compañeros, para algunos varones era como seguro chocante que una mujer fuera la que dirigiera la sesión o les dijera cómo trabajar o cosas así. Entonces fue al principio bastante difícil. De hecho, en mi postulación en la asamblea también era difícil porque no eran muchas las mujeres que se postulaban, porque además de que eran poquitas, tampoco recibían el apoyo. Claro. Siempre eran los varones los que recibían ese apoyo en las cooperativas. Bueno, me imagino que hasta ese momento la pared, si es que tenía las fotos de los presidentes, eran solo hombres y usted llegó a quebrar esa costumbre. Sí, ahí estaba. Ese es un antecedente importante en una cooperativa que 60 años después tiene que recordarlo. Sí, en realidad que para mí fue una experiencia muy, muy importante. Personalmente, pues yo me sentí muy bien. En realidad, creo que traté de hacerlo lo mejor posible, con lo que se requería en el momento, momento histórico en que estaba la cooperativa, ¿verdad? Casi cada década tiene su historia en las instituciones. Sí, su propio... Entonces hay sus luchas y sus cosas en cada época, pero... ¿Y recuerda algún momento, digamos, de mayor dificultad en esa primera gestión suya? Porque fue para un periodo de un año. Era un periodo de un año. Sí, señor. Bueno, me recuerdo en la gerencia estaba don Misael, pero era un tiempo de decisiones, de muchas decisiones, porque la cooperativa estaba hasta ese momento se había quedado como en el tema de solo distribución de energía. ¿En qué año estamos? Del 2009. 2009. Ajá. Pero también ya venía el proceso de nuevas expectativas. Hay que abrir el mercado, no se puede quedar la cooperativa solo en la distribución. Ya generaba indirectamente con eléctricas. Claro. Vamos a hablar un poquito de esos detalles, de esas nuevas incursiones, estando usted en la presidencia del Consejo de Administración de Cope Santos, cuando regresemos a la segunda parte de este diálogo. Doña Anita, vamos a una pausa y ya casi regresamos con Rosa Anita Blanco Mora, quien fue la primera mujer en presidir el Consejo de Administración de Cope Santos
en Diálogos desde los Orígenes, en este 60 aniversario de Copesantos RL. Regresamos con Rosa Anita Blanco Mora, primera mujer en presidir el Consejo de Administración de Copesantos RL, y en el 60 aniversario que se está celebrando es bueno recordar esos momentos. Decía usted entonces, Rosa Anita, que que fue toda una novedad y no había como mucha felicidad en muchos varones sintiendo que una mujer por primera vez los estaba dirigiendo. Pero ese clima fue superándose. Ese clima se superó rápidamente, sí. Al poquito tiempo, pues ya, digamos que hubo más familiaridad con los compañeros. En realidad, muchos de ellos yo había trabajado con ellos tiempo antes. Solo que de ahí el choque, ¿verdad? A veces esos cambios siempre generan alguna resistencia. Pero poco a poco ya nos fuimos amoldando y los compañeros me apoyaron, sí tuve mucho compañerismo en el consejo. Era una época, como le decía, de que se venían muchos cambios. Esa discusión sobre dar el salto a ir más allá de la distribución, también a generar, pero ¿cómo lo asumían ustedes en el consejo? Era a veces incertidumbre, porque era algo nuevo, ¿verdad? Por ejemplo, tuvimos, quizá no antes de que yo estuviera en la presidencia, pero el proyecto de generar hidroeléctrico en San Joaquín de Dota, un proyecto que tuvimos un tiempo, pero que al final no se pudo concretar porque las condiciones no fueron aptas. Por eso la prefactibilidad, ¿verdad?, que siempre se hace para saber claro, si el proyecto funciona o no. Luego empezamos el proyecto del parque eólico, que fue también un tiempo de estudio, de asesoramiento, de pensar. Era algo novedoso, no sabíamos las dimensiones que podía tener un parque eólico, el compromiso, la inversión que había que hacer. Había que buscar bancos que financiaran todo ese parque eólico. Todo ese proceso era difícil. El volumen de operaciones de la cooperativa de ahí no daba para financiarlo, entonces había que buscar financiamiento fuera. Todo eso nos generaba mucha preocupación, pero en la cooperativa también hay un cuerpo. Yo siempre pienso que el capital humano es vital y se involucraban siempre. Nosotros como consejo teníamos que confiar mucho en ellos, porque la parte técnica, la parte financiera la recibíamos de la cooperativa. Siempre había un apoyo externo, pero había que confiar mucho en lo que ellos nos estaban diciendo y nos estaban asesorando. Entonces ahí era como un trabajo en equipo muy fuerte para poder avanzar en ese proceso de la consolidación del incursionar en una nueva fuente de energía. En una nueva fuente, claro. Y con un peso financiero muy importante, sí, porque era un compromiso de largo plazo. Era una experiencia que no había casi en el país, porque creo que el ICE tenía ya otro parque o estaba en construcción en Guanacaste, pero no había como una experiencia muy vasta en el país, y menos en esa zona donde está el parque ahora. Claro. Pero bueno, dichosamente fue en ese proceso que estuvimos en esa época. Y se están recibiendo todavía los beneficios. Que ahora ya se reciben los beneficios, sí, porque la idea era que cuando no se podía generar con electricidad, con agua, como se hace con eléctricas, que era la que aportaba energía, entonces la época de poca agua se genera con viento, y entonces ahí se compensa una energía y otra. Claro. ¿Cómo vivía usted desde la posición de presidenta del Consejo de Administración esa relación con las comunidades a las que servía la cooperativa? Finalmente, estar en la presidencia del Consejo de Administración es estar en un puesto de poder muy importante.
y que fuese una mujer también lo hace más significativo en una región en donde siempre había predominado la presencia de hombres. Sí. Entonces, en las comunidades a donde usted visitaba como presidenta y conversaba con la gente, ¿qué ánimo sentía en ellos? Pues, don Herbert, vieras que le cuento, yo me sentía muy bien, siempre fui como, la gente me daba mucho apoyo, siempre me decían, qué bueno que usted esté en el consejo, qué dicha. Recuerdo las palabras de una señora cuando me eligieron y me dijo, me alegro tanto de que usted esté en el consejo, pero cuídese de que no sea la que no tenga que hacer, que sea la que hace el café y sirve las galletas, porque eso es lo que muchas veces, eso es a lo que muchas veces nos nombran, ¿verdad? Entonces el trabajito doméstico siempre, que me gusta mucho, pero no era el caso en ese momento. Pero sí recibí siempre mucho apoyo. Creo que a partir de ahí muchas otras mujeres se involucraron, porque yo después veía más participación en las asambleas y la gente sabía que sí, se podían participar en cuerpos directivos. De hecho, yo siempre veo que hay mucho, no tanto por la cuestión de género, de que tiene que haber paridad y que mitad y mitad, ¿no? Yo digo que si el consejo puede ser solo de mujeres, si son capaces todas de dirigir el consejo, y que sea de mujeres, pero no que sea por una cuota obligatoria que haya que ir. Claro, además de que Sí. las que lleguen con convicción. Exactamente. De querer hacer las cosas, no porque había que llenar una cuota y se ganó Sí. la lotería. Eso no funciona. ¿Verdad? No funciona. Sí. Bueno, sí. este es un buen testimonio en el caso de Cope Santos de que esas decisiones se tomaron finalmente y dieron resultado. Claro. Porque más tiempo estuvo usted también en no solo esa primera vez que la eligen en la presidencia del Consejo, sino que posteriormente hubo otras oportunidades. Hubo otras oportunidades y en ese tiempo, sí, yo pasé varios años en el consejo, en diferentes puestos, y era una época, sí, importante de como de cambios, ¿verdad? Porque vino lo de la parte de generación, luego vino lo de telecomunicaciones, la creación del canal, que fue un proyecto también que se empezó a gestar ahí en el consejo al que hubo que darle mucho apoyo, porque igual algunos creían en el proyecto, otros no creían dentro del mismo consejo, entonces hubo que trabajar fuerte para poder ampliar el horizonte y uno mismo salirse del confort y de que quedarnos en solo, bueno, ya tenemos distribución y generación con Coneléctricas, estábamos bien, no, pero había que ver otras cosas. La cooperativa tenía que crecer y había que arriesgarse. Había negocios que se estudiaban, no daban resultado, otros que había que arriesgarse para poder salir adelante y que la cooperativa creciera, porque ha sido la visión como de los creadores, de los fundadores de la cooperativa. Era el momento de la distribución nada más, pero el mundo cambió y vienen otras oportunidades. Hay otro aspecto en toda empresa y sobre todo en toda organización como una cooperativa, que es el aspecto interno. Se desarrollan proyectos, se asumen grandes desafíos, hay procesos complicados de negociación para finalmente asegurar que en el mediano y largo plazo las cosas den resultado. Pero también hay un proceso que tal vez usted nos puede ayudar a entender mejor, porque la sensibilidad de las mujeres en esto suele ser más fina que para nosotros los hombres. Y es cómo el cuerpo humano interno logra entenderse mejor. A veces uno ve organizaciones donde los que hacen el trabajo y asumen las fotos de lo que se hace son los hombres, pero las que realmente están ahí viendo que las máquinas, las oficinas, los departamentos, las funciones se cumplan para que todo eso funcione, son mujeres. Okay. ¿Cómo vio usted ese proceso interno de creación, de cultura interna dentro de Cope Santos? Vieras que creo que hubo un proceso también dentro de lo que yo viví en Cope Santos, se empezó a hacer una administración por valores. Entonces empezamos a recibir capacitaciones y éramos consejo de administración y los parte de trabajadores, los jefaturas,
Entonces yo siento que ahí se sensibilizó mucho el apropiarse las mujeres de sus capacidades, y que también los compañeros percibieran el valor que ellas tenían, y que entonces las propuestas de las mujeres también eran importantes. Sí, a veces los hombres son como por aquí este es el camino y no ven posibilidades. Entonces las mujeres tenían esa capacidad de sensibilizarlos un poco. Entonces ese trabajo por valores fue dando frutos, creo que ayudó mucho a involucrar a las mujeres. De hecho, creo que en la misma organización de la cooperativa no había mujeres en puestos gerenciales, directora de un área o encargada de personal, todo estaba concentrado en los hombres. Entonces también eso fue variando, fue cambiando, y yo creo que hoy, en la actualidad, ya hay mujeres que se desempeñan en otros puestos de administración, pero sensibilizó mucho eso de la capacitación que se recibía de la administración por valores, también la elaboración de los planes y los proyectos a largo plazo, porque tal vez no se había trabajado consejo junto con trabajadores para escuchar. Tal vez nosotros desde la óptica del consejo veíamos un proyecto que era bueno, pero con la experiencia del trabajador, que es el que está más al frente del asociado, el que al día a día se comunica con él, entonces decía, no, eso no nos parece que convenga porque no es lo que el asociado necesita. Entonces hubo como ese diálogo. De hecho, yo siento que por lo menos personalmente tuve como mucho acercamiento con ellos, con los trabajadores de la cooperativa. Yo me retiré de la cooperativa en el 2014, en ese fue mi último periodo, pero yo siempre siento como esa afinidad, como llegar a la cooperativa con confianza, como sentirme, a pesar del tiempo que hace que no estoy en un cuerpo directivo, me siento en confianza de llegar con ellos. Hay mucha gente todavía ahí que, bueno, la mayoría de los muchachos... Darle su voz y su opinión. Sí, exactamente, me gusta conversar con ellos y a veces ahí me comunico cómo está la cooperativa. ¿Y cómo ve usted el futuro? Estamos en el 60 aniversario de la cooperativa. Eso es mucho tiempo en la vida de una organización como en la vida de una persona, pero hay mucho por hacer todavía, hay muchas posibilidades. Desde esa experiencia personal y profesional a lo interno de la organización de Copesantos, ¿qué esperaría usted que ocurra de aquí en adelante, en los próximos 60 años que tenga la cooperativa? Bueno, como para ayudarnos a tomar nota, para que otros también ayuden a tomar decisiones. Herbert, yo siento que la cooperativa se ha expandido en muchos campos. El acercamiento con el asociado siempre es importante, entonces que no se pierda de vista que esa sensibilidad, ¿verdad?, que hay que tener, que lo importante es que la gente se sienta el dueño de la cooperativa, porque a veces los asociados somos ingratos y no vemos el esfuerzo que la cooperativa hace por llegar a nosotros, o solo criticamos cuando hay alguna falla, pero yo considero que esta zona se ha desarrollado por el cooperativismo, y Copesantos ha sido básico en este desarrollo y sigue participando. ¿A quién acudimos nosotros en las instituciones educativas o en los proyectos que tengamos? Siempre a la cooperativa. Sí. Siempre es ahí donde vamos a buscar el apoyo. Es un socio vital de la familia de la región. Totalmente, ¿verdad? Porque como otras cooperativas, como las cafetaleras y tal. No solo nos da el bienestar que da tener el servicio eléctrico, que como decíamos antes, las nuevas generaciones tal vez no lo valoran lo suficiente porque llegaron al mundo y ya apenas caminaron, desde que abrieron los ojos ya había servicio eléctrico, entonces no se valora tanto. Hay que ver el futuro. Pero de aquí en adelante, de ahí el mundo gira tan rápido que uno se queda sorprendido. Yo al menos a mi edad he visto cambios de todo
en tecnología, en todo. Igualmente los cambios que se vienen, que se ven en el mundo, la cooperativa creo que no se ha quedado atrás, está al tanto de todo. Porque y esperamos que ir. esos cambios sean muchos y muy positivos de aquí en adelante. Así que más bien usted nos ha ayudado a entender mejor de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Muchas gracias por participar, Rosanita. Gracias a usted, don Herbert, y a Copesantos. Yo siempre tengo un afecto especial. Por supuesto. Y aquí seguimos para lo que sea, y felicidades por el 60 aniversario y que sean muchos más. Que sean muchos más. Que sean muchos más y muy exitosos. Muchas gracias. Hablábamos así con Rosa Anita Blanco Mora, quien fue la primera mujer en presidir el Consejo de Administración de Coopesantos. Gracias por acompañarnos aquí en Diálogos desde los Orígenes, en el marco del 60 aniversario de Coopesantos RL. Esta cooperativa tiene una gran historia y esta historia está hecha de muchas voces. Diálogos que narran los 60 años de la construcción de Coopesantos. Diálogos desde los orígenes.